Gracias a todos. Ahora va a seguir David. Perfecto. Ahí, Pato, si tenemos las preguntitas para... Un segundo que dejo de compartir. Ahí estamos. Ahí está. Perfecto. A ver si alguna... Tenemos las preguntas. Ahí está. Las preguntas para antes de arrancar son para tantear el terreno, digámoslo así. Si ustedes han participado en un webinar de dimensionamiento térmico de tableros, donde se ha visto muchísimas cosas, no dimensionamiento térmico solo, para saber si acelero o freno en alguna parte según el porcentaje de gente que haya asistido. Igual no va a venir mal el repaso en la primera partecita. La segunda pregunta dice, ¿es obligatorio poner un PIA por cada aire acondicionado? O sea, un pequeño interruptor automático, termomagnético o térmica, como quieran llamarle. Si es obligatorio poner una a cada aire. Las opciones son nunca, siempre, depende de la potencia y del proyectista. Esas son las opciones. Les cuento a la gente de Facebook que no ve esta consulta a los que nos siguen por Facebook. La tercera pregunta dice, ¿es recomendable contratar un suministro trifásico cuando el consumo total es, y doy tres opciones, mayor a 32, mayor a 40, mayor a 63? Y la 4 dice, el máximo desequilibrio entre fases recomendado por la EA es, y doy tres opciones, 20%, 30%, y la tercera dice, la EA no establece ningún porcentaje máximo. Estas preguntas se van a contestar a lo largo de la charla, pero vayan contestando ustedes, así veamos si al menos marco un antes y un después en algún concepto que ustedes tenían. Y además he anotado algunas preguntas que son muy típicas porque las estaba viendo ahí en el chat de preguntas y respuestas. Algunos me preguntan la cantidad de térmicas que puede manejar cada diferencial, vamos a hablar de eso. Otros me hablan de la instalación de escuelas, cómo es el tema con las diferenciales en una instalación para una escuela, por algunos requerimientos que están pidiendo en unas licitaciones. Voy a hacer una aclaración ahí. Y otra pregunta también típica, ¿sí? ¿Qué va primero, el diferencial o la térmica? También vamos a hablar de eso hoy, así que quédense hasta el final. Bárbaro. Ahí salieron los resultados, David. Léelos y después de esto respondo una pregunta que quedó ahí medio una duda. Bueno, perfecto. Ahí la primera, ¿usted participó en el webinar de dimensionamiento térmico de tablero? El 60% sí y el 40% no. Así que eso es bueno porque quiere decir que estamos llegando a más gente y se va renovando el público. ¿Es obligatorio poner una térmica por cada aire acondicionado? Siempre dice el 49%, nunca dice el 3%, y depende de la potencia del proyectista, dice el 48%. Los que han contestado que siempre es obligatorio, les aconsejo que se queden, que vamos a aclarar que no es así. Después, ¿es recomendable contratar el suministro trifásico cuando el consumo total es mayor a 32, mayor a 40 o mayor a 63? Bueno, y la de 63 lo he puesto la opción a propósito. Muchos sabían que se iban a confundir con el tema de que el reglamento 770 es hasta 63 amperes, pero la realidad es que la EA dice, y después vamos a ver exactamente lo que dice la EA, pero cuando es mayor a 32 es recomendable un suministro trifásico. El máximo desequilibrio, para el que no sabe qué es desequilibrio, tengo una instalación trifásica y tengo salidas monofásicas donde no son todas iguales las demandas. Entonces eso sería el desequilibrio, la diferencia que hay de consumo, si se quiere, entre las distintas fases, lo que yo le pido. Ahí también vamos a tener novedades de qué es lo que dice la IA respecto a eso. Así que bueno, Emma, te dejo a contestar la preguntita que querías. Una sola. Sí. Nos preguntan si los ensayos del producto, o sea, es para cada producto que se fabrica o para cada tantas unidades. Como expliqué en el webinar anterior, cada lote de producto de Rocker está, o sea, y se van haciendo ensayos en pie de máquina, por ende, y después se ensaya cada uno de los productos. Las certificaciones por línea, o sea, cada una de las certificaciones es por línea. Si yo agrego una medida nueva, tengo que volver a certificar toda la línea y obviamente ese producto, ese artículo, mejor dicho. Y lo que son termomagnéticas y diferenciales, en pie de máquina están ensayadas cada una de estas y a su vez ensaya el lote. O sea, todo está básicamente ensayado en unidades y a su vez en lote de producción. Las cantidades, eso va dependiendo del lector. O sea, no es que, bueno, este lote siempre tiene esta
¿cómo se dice? Esta cantidad de artículos. Pero los procesos o las tomas de muestras sí son cada X cantidad de artículos que se van fabricando. ¿Ok? Así que bueno, espero que haya subsanado su duda. Y te dejo, David, que sigas. Te agradezco. Perfecto, gracias, Emma. Estate atento por ahí para alguna consultita. Ahí vamos a estar. ¿Alguna pregunta? Vamos a tratar de dejar las preguntas para el final de todo, pero vamos a ir contestando seguro, anticipándonos a muchas de las preguntas durante la presentación. Así que, bien, más o menos de lo que vamos a hablar ahora es de tableros monofásicos y trifásicos. Las prescripciones reglamentarias, digamos, que es lo que dice la EA, particularmente, o algunas de las tantas cosas, esto es interminable, les digo, algunas de las tantas cosas que se mencionan en la EA con respecto a cómo deben ser los tableros. Vamos a hablar de simbología y esquemas unifilares, ¿sí? Para reconocer también en los distintos artefactos y en los distintos planos también, en los distintos esquemas, si lo que estamos eligiendo es correcto para la aplicación en la que la estamos usando. También vamos a hablar un poco de los diseños de tableros monofásicos y trifásicos, y del suministro trifásico y el equilibrio de carga. Esto, muy a grandes rasgos, son los temas que vamos a hablar ahora. ¿Qué dice la EA sobre tableros? Bueno, dice que se tienen que instalar en ambientes secos, de fácil acceso, alejados de servicios como agua, gas, cloacas, etc. Que si se instala a la intemperie del tablero, un tablero cualquiera, el grado de protección debe ser como mínimo IP54. ¿Sí? Recuerden, la primera cifra es para el ingreso de sólidos y para la protección de las personas contra el acceso a las partes activas, y la segunda cifra del IP es para el ingreso de líquido. En edificio de varias plantas habrá como mínimo un tablero en cada piso. Esto lo he mencionado la otra vez y me han recordado gente que me sigue por todos lados, que yo había mencionado lo contrario alguna vez, no lo contrario, sino que había mencionado que se sugiere, bueno, depende, en el reglamento 771, que es para viviendas, oficinas y locales, que su última versión es del 2006, dice que se deberá, y en la 770, que es para viviendas unifamiliares hasta 63 amperes, no obliga a que haya un tablero como mínimo por piso, sino que dice que en las viviendas de más de una planta se sugiere poner un tablero como mínimo por piso. Las reglas del buen arte, digamos, nos dicen que no es recomendable, por más que no sea obligatorio, que si tenemos una casa de 2 plantas, todo se maneje con un solo tablero abajo, sino que mínimo debe haber un tablero por planta. Enfrente del tablero tiene que haber al menos 0,9 metros, o sea, 90 centímetros de espacio libre. Esto también lo hemos hablado la otra vez. ¿Sí? Cuando hay personas BA1, o sea, personas que no saben de seguridad eléctrica, y al menos 1 metro cuando va a ser operado y mantenido ese tablero por personal BA4 y BA5, que para el reglamento es personal instruido y personal capacitado en seguridad eléctrica. O sea, el que sabe de electricidad y el que es capo en electricidad, para hablar mal y pronto. Entonces hay que tener un espacio libre, nada de poner un tablero detrás de una alacena, detrás de una heladera, porque es típico. Se lo quiere ocultar como si fuese un pecado, y como bien me vendía Emma la otra vez, si compran el gabinete rocker para hacer el tablero va a ser muy lindo, entonces no va a ser tanta la necesidad de ocultarlo. Pero lo que tenemos que decir a nuestro cliente es que ante una emergencia no se va a poner a correr la alacena, la heladera, la mesada, o a sacar todas las latas de la alacena para encontrar el tablero que ha hecho en el fondo, que encima ha roto el fondo de la alacena, para poner el tablero. ¿Sí? El tablero tiene que estar accesible, ¿sí? Nos guste o no nos guste. Bien, otra cosa más que dice la EA sobre tableros: prohibida su instalación en cuartos de baño. Uno dice, ¿y a quién se le puede ocurrir? Bueno, yo he visto tableros instalados en baños, aunque usted no lo crea, a veces hay que escribir hasta lo obvio. La maneta más baja no debe estar a menos de 0,4 metros, o sea, 40 centímetros del nivel del piso terminado. La maneta es la palanquita, digamos, de cualquier dispositivo de maniobra y protección. Si tengo un tablero tipo un armario, por más que llegue hasta el piso del armario, la palanca no puede estar más abajo que 40 centímetros, y la más alta no tiene que estar más arriba de los 2 metros del nivel del piso terminado. ¿Sí? Entonces hay una cota
hay una cota, digamos, que va de los 40 centímetros hasta los 2 metros, que es como máximo donde pueden estar las palancas de los dispositivos de maniobra y protección de un tablero. Más arriba de 2 metros no puedo tener ninguna palanca, y más abajo de 2 metros menos, por una cuestión de accesibilidad. Bien, y de comodidad, por supuesto. Deben contar con un interruptor de cabecera que permita desenergizar todo el tablero. Este concepto es muy importante y lo voy a repetir. Muchas veces se ven tableros que tienen, por ejemplo, un diferencial o térmica o lo que sea, y tiene 2 o 3 o 4 una fila de térmicas al lado, que son manejadas por esa fila. Después otra fila donde hay otro elemento de maniobra manejados a su derecha, digamos, su izquierda diría, por ese elemento de otra fila. Pero no hay un elemento que me corte todo el tablero, sino que bajo esta palanca me corto esta fila, bajo esta otra palanca me corto esta otra fila. Ese tablero no estaría cumpliendo con las prescripciones reglamentarias. Lo que hay que tener es un interruptor de cabecera, una palanca, que ya vamos a ver de qué tipo puede ser, que con una sola maniobra, generalmente mirando de frente a la izquierda arriba, va a estar con una sola maniobra, no sé si se me ve en el video, con una sola maniobra yo hago esta acción de bajar el interruptor y se desenergiza todo el tablero, porque ante una emergencia o ante un mantenimiento y demás, no podemos estar adivinando qué cosa cortaba, qué cosa corta esta, no. Bajamos una palanca y tiene que cortar todo el tablero. Entonces, podemos hacer esto por fila que decíamos, pero tiene que haber una palanca al menos que me corte todo el tablero junto, no solo por filas. En un tablero seccional, dice, el interruptor de cabecera debe seccionar todos los polos. ¿Qué es un tablero seccional? Lo repito. Tablero principal es el tablero que está justo después del medidor, ¿sí? La energía que viene del medidor con lo primero que se encuentra es con un tablero principal. No importa si ese tablero tiene una térmica o tiene 200 térmicas. Ese tablero se va a llamar tablero principal, ¿sí? Y el tablero seccional, ¿qué es? Es cualquier tablero que sea después de ese. O sea, un tablero que venga del tablero principal, que se alimente desde el tablero principal, llego a otro tablero, bueno, ese otro tablero que llego es un tablero seccional, ¿sí? Y si desde ahí salgo para otro, serán subseccionales, pero todo va a ser seccional, en definitiva, lo que no sea el principal. Entonces, en el tablero seccional, por ejemplo, tengo un patio al frente de mi casa, tengo el tablero principal detrás del pilar, y tengo después un tablerito dentro de mi casa. Ese va a ser un tablero seccional que está dentro de mi casa. Ese tiene que tener un interruptor de cabecera, que ya sabemos qué significa el concepto de interruptor de cabecera, que seccione todos los polos. O sea, que me asegure, primero, si es trifásica con neutro la instalación, nada de hacer pasar de largo el neutro, sino que es tetrapolar el corte, ¿sí? Seccionar todos los polos. Y la función de seccionamiento indica, hablando en criollo, que me asegure que estando abierta la palanca no va a saltar una chispa, me asegura, y cumple ciertos ensayos de aislación, que no va a saltar una chispa desde la entrada hacia la salida en los contactos de esos que están abiertos, ¿sí? Entonces, eso sería que tiene que tener la función de seccionamiento en todos los polos. ¿Mm? Ahora, un tablero principal que está detrás del medidor, ¿sí? El que primero que se encuentra, el interruptor de cabecera de ese tablero, tiene que seccionar y proteger todos los polos. ¿Cuál sería la diferencia? La función de seccionamiento es que la que se asegura la aislación entre la entrada y la salida en posición de abierto, ¿sí? Es una cosa. Y la protección es otra, ¿sí? Protección es, por ejemplo, que tenga su bimetálico o su bimetálico y su electroimán, digamos, la termomagnética, ¿sí? En todos los polos, porque hay termomagnéticas tetrapolares, por ejemplo, que tienen protegidos, se van a dar cuenta porque son térmicas que tienen una N marcada, me indica en el tablero dónde tiene que ir el neutro. ¿Por qué? Porque el que es neutro es como un interruptor cualquiera sin la chapita de la parte térmica y sin el electroimán de la parte magnética. Son con un neutro que no está protegido. Ese tipo de interruptor no puede ir en el interruptor de cabecera de un tablero principal. No puede ir detrás del medidor las que son con 3 fases protegidas, pero el neutro no protegido, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que me pide el reglamento es que en el interruptor de cabecera del tablero principal tiene que no solo seccionar, sino que también proteger todos los polos. Tenga mucho cuidado con eso. Entonces, ya hay una primera aproximación. Lo primero que se tiene que encontrar la energía, y de eso hemos hablado largo la otra vez, es una térmica, ¿sí?
Después, en los tableros seccionales, o lo que sea, podrá ir primero un diferencial o podrá ir primero una térmica. Eso ya no importa. Pero en el tablero principal, lo primero que tiene que haber es una térmica, y va a seguir la discusión, y va a seguir opinando, pero esto que yo les digo está en el reglamento, y lo he justificado técnicamente la vez anterior cuando he hablado de cómo viene la energía del cortocircuito, que viene desde el transformador hacia el cortocircuito. Entonces lo primero que se tiene que encontrar es una térmica. Bien. Ahora, esto por las dudas, también es una pequeña repetición, lo voy a pasar rapidito. La simbología de este cuadrito que tiene dos líneas cruzadas. Esto es el tablero principal, esto es el medidor, esta cajita gris, ¿sí? La línea principal es la que va del medidor hacia el tablero principal, ¿sí? Y si salgo del tablero principal, ya esa línea se llama circuito seccional. Entonces al que va a llegar es a un tablero seccional. De ese tablero seccional puedo ir a otros tableros seccionales, o puedo ir a consumos directamente, que serían ya los circuitos terminales, cuando ya voy directamente al consumo. Esto es rapidito porque ya lo hemos visto varias veces. Entonces, ¿pero para qué es esto? Para hacer lo que le estaba diciendo aquí. En un tablero principal, que es el que está, el primero que me voy a encontrar en el inmueble, sea una fábrica, sea una vivienda, sea lo que sea, el interruptor de cabecera puede ser una termomagnética para real DIN, un PIDA, digamos, o dice MCCB, ¿sí? Ahora, como vamos a hablar en general, no solo de viviendas, MCCB es Molded Case Circuit Breaker. No sé si el inglés antigueño sabe bien, pero es el interruptor en caja moldeada, ¿sí? El interruptor en caja moldeada, que son como unas térmicas grandes que algunos por ahí no conocen, pero, o que habrán visto. Ese, si es tetrapolar, por ejemplo, si la instalación tiene entrada trifásica con neutro, si es tetrapolar y tiene todos los protegidos, eso puede ir también, no solo una térmica. Porque recuerden que los pequeños interruptores automáticos para real DIN se fabrican solo hasta 125 amperes, y a veces puede tener una necesidad de tener más corriente, entonces no me queda otra que pasar a un caja moldeado. Muy bien. El tablero seccional, que ya sabemos bien qué es, ahí como interruptor de cabecera puede ir una térmica, puede ir una caja moldeada, puede ir un interruptor diferencial, puede ir un seccionador, ¿sí? Un seccionador tipo para real DIN, que no depende de la velocidad del operador, entonces puede estar incluso en una casa. Si estoy en una fábrica puede haber un seccionador con fusibles, ¿sí? No, en una casa no puede haber fusibles, porque ese tipo de seccionadores que le acabo de mencionar, su funcionamiento depende de la velocidad del operador, por lo tanto tiene que ser operado por personal capacitado, ¿sí? Pero si estoy en una fábrica, podría ir en un tablero seccional un seccionador con fusibles, ¿sí? En una casa puedo tener ahí una térmica, puedo tener un diferencial, puedo tener como les digo, un seccionador, pero no con fusibles, sino de esos que son para real DIN, que existen. No he puesto hoy las fotos, pero bueno, estas capacitaciones siguen. Cosas principales, lo que hablábamos hace rato era de tableros en general. Para el tablero principal, un par de detalles más. Se van a instalar dentro de la propiedad, dice, a no más de 2 metros del medidor de energía. Tiene que ser de aislación clase 2, o sea, no puede ser metálico. La canalización que llega y que sale del tablero principal tiene que ser de material sintético ignífugo. Lo paso rápido. Esto también lo habíamos visto. Estos símbolos hay que tener cuidado. Esto es un interruptor, ¿sí? Esto es un seccionador. Si tiene este simbolito y no el circulito, sino que tiene este simbolito, significa que ese elemento tiene la función de seccionamiento, ¿sí? Cumple con la función de que nos salte una chispa de aquí para acá cuando esté en posición de abierto. A eso se refiere con seccionador. Esto combina los dos, combina el circulito de interruptor y esta rayita vertical de seccionador. Entonces esto es un interruptor seccionador. Este es el símbolo que tenemos que buscar en los elementos para por ejemplo, para interruptor de cabecera, un tablero seccional, donde yo no quiero que sea ni una térmica ni un diferencial, porque no quiero que salga de servicio todo el tablero ante una falla y quiero tener mejor selectividad. Puedo poner este tipo de elementos. Y un interruptor automático, ¿sí? Tiene esta crucecita además. Esta crucecita que indica que es un interruptor automático, que es un símbolo general que no especifica el mecanismo de disparo. No nos olvidemos que una térmica es un interruptor automático, pero un diferencial también, porque salta automáticamente, ¿sí? Aquí no estamos especificando el mecanismo de disparo. Y este interruptor seccionador no va a saltar automáticamente, lo manejamos manualmente.
Entonces, son distintos símbolos los que nos vamos a encontrar. Es importante lo que les decía, porque a veces vamos a encontrar en este símbolo o este símbolo en alguno de los polos de, por ejemplo, un interruptor tetrapolar que tiene neutro pasante, no tiene termomagnética en el neutro, sino que solo en las tres fases. Ese no puede ir en un tablero principal. Entonces, ahí vamos a ver que hay tres polos que tienen el simbolito de termomagnética, pero uno de los polos tiene este simbolito sin termomagnética. ¿Sí? Entonces, ¿cómo serían los simbolitos? Bueno, ahí está la función de interrupción automática, la función de seccionamiento, y el disparo térmico y el disparo magnético. Son distintos símbolos que vamos a encontrar en esquemas, en planos, y en las propias termomagnéticas. ¿Sí? Dispositivo magnético, dispositivo térmico. El dispositivo térmico es esa especie de arco, pero arco recto, digamos, no curvo. Este arquito siempre va a indicar un bimetálico. Entonces, este me indica el bimetálico de la termomagnética, este es el electroimán, y aquí esto me indica el bimetálico y este es el electroimán. Van a ver que un relevo térmico, para los que saben de electricidad industrial, un relevo térmico para proteger motores, por ejemplo, también tiene este simbolito, el simbolito del bimetálico. Entonces, después también vuelve aquí a aparecer en otra versión de símbolo de termomagnética, que son cosas que nos tenemos que fijar. Parte térmica, ¿ven? Y parte magnética es una I con un símbolo de mayor. No nos damos cuenta, pero dice eso. ¿Por qué? Porque la intensidad de corriente eléctrica, o sea, los amperes, en la electrotécnica se simboliza con la letra I. Entonces, un I y un símbolo de mayor, indicando que es, por ejemplo, lo que va a saltar con el cortocircuito, que es la parte magnética. Y aquí son distintas combinaciones. Aquí ya, en interruptores automáticos, le estoy poniendo el mecanismo de disparo y cuánta salida tiene. Fase y neutro, lo que tiene el puntito. La curva, la cantidad de polos, el poder de corte. ¿Sí? Aquí una versión tetrapolar. Y esto es un interruptor automático, porque tiene la X, tiene la función de seccionamiento. ¿Y esto qué es? Me indica que es un diferencial. ¿Sí? Este es el mecanismo de detección o de disparo. Y esto es el toroide que está dentro del diferencial, en este caso monofásico, y este otro caso tetrapolar. Y estoy diciendo los polos y estoy diciendo los miliamperes. Les va a quedar en el PDF después esto, que es lo que dice la EA, qué es lo que debe haber como información como mínimo en los simbolitos del esquema del esquema unifilar. En caso de interruptor diferencial, fíjense lo que me pide. Todo esto me pide poner al lado. Vamos a pasar rapidito esto. Este ejemplo habíamos hecho la vez anterior. Habíamos llegado a este circuito de un tablero seccional, viene de un principal que tiene una térmica, por eso aquí como cabecera he puesto un diferencial, si no, no podría haberlo hecho. He puesto este diferencial, y habíamos calculado un grado de electrificación medio, donde me pedía 3 circuitos como mínimo, y una de las versiones que hemos elegido era dos circuitos de iluminación. Creo que la vez anterior hemos puesto 2 de toma corriente y 1 de iluminación, y ahora la otra variante, como para seguir con el ejemplo, es 2 de iluminación y 1 toma corriente. Entonces, esto es un ejemplo. Y esto sería este mismo circuito, pero ¿sí? Con este esquema unifilar. Fíjense que ahí está el diferencial 2x40 de 30 mA. Aquí están las térmicas bipolares, ¿sí? De 4500 poder de corte, porque estamos hablando de térmica Shocker, y circuito de iluminación y de toma corriente. Algunos me dirán, pero ese no es el símbolo de toma corriente. El símbolo de toma corriente es una especie de omega griega. Bien, no confundir plano con esquema. Una cosa son los símbolos para plano, y otra cosa son los símbolos para los esquemas. ¿Sí? En un plano es una cosa. Aquí yo puedo poner este símbolo y además tengo la opción siempre de las referencias. Siempre voy a tener que poner, cuando hago ya sea un diagrama, esquema o plano, un cuadrito que diga a qué le llamo yo cada cosa de cada símbolo. Uso lo normalizado, y lo que no está normalizado puedo inventar mi propio símbolo, siempre y cuando aclare en las referencias de qué estoy hablando. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejemplo un poquito más grande que la vez pasada. La superficie límite de aplicación
que es lo que hay que tener en cuenta como superficie para ver cuántos circuitos como mínimo hay que poner según la EA. Mínimo, de ahí para adelante. ¿Sí? Aquí tenemos una superficie cubierta de 8 por 12. No he dibujado muebles, no he dibujado paredes divisorias. Simplemente quiero simplificar las cosas. ¿Sí? Y aquí esto puede ser un balcón, una galería, que se llama superficie semicubierta, que es de 8 metros por 2,5 de ancho. Muy bien. ¿Cómo se calcula la superficie límite de aplicación? Bien fácil. Tengo que agarrar la superficie cubierta y sumarle el 50% de la superficie semicubierta. Entonces, en este caso voy a tener 8 por 12, en la superficie cubierta, más un 50%, o sea, 0,5, multiplicar por 0,5 algo es sacarle el 50%, de la superficie semicubierta, que es esta de 8 por 2,5, ¿sí? Es más grande que el ejemplo que hemos visto el martes. Daba 70 metros cuadrados la vez pasada, ahora esto me da 106 metros cuadrados la superficie límite de aplicación. Perfecto. Ingresamos a la tabla de la EA, que me dice, según la superficie, cuál es el grado de electrificación. Seguimos cayendo en el grado de electrificación medio, pero fíjense de grande que es el margen. Va de 60 a 130 metros cuadrados. ¿Sí? Y no es lo mismo 60 que 130 en la superficie. ¿Sí? Pero caemos dentro del grado de electrificación medio, entonces vamos a la tabla. Para el grado de electrificación medio, estoy obligado a hacer como mínimo, si quiero pongo más, 3 circuitos. ¿Sí? Y hay 2 posibilidades. Puedo poner 2 circuitos de iluminación y 1 de toma corrientes, y completo los 3 circuitos como mínimo, o puedo poner 1 de iluminación y 2 de toma corriente. Perfecto. Para variar, ahora estoy, dice, por el grado de electrificación correspondiente al ejemplo, deben preverse como mínimo 3 circuitos de uso general. Escogemos en este caso la variante A. En la clase pasada habíamos elegido la variante B. Y dice, supongo además que el inmueble contará con 3 acondicionadores de aire tipo split, por lo que decidimos agregar 3 circuitos ACU. ¿Qué es ACU? Alimentación de carga única. ¿Sí? Quiere decir que salgo del dispositivo maniobra y protección y sin ninguna derivación en el medio llego a un único, a una única boca de consumo, digámoslo así, pero no hay límite ahí de potencia ni de nada, ¿no? Es responsabilidad del proyectista. Pero el ACU está nombrado por la EA. Pregunta. Yo sabía que lo iban a preguntar y por eso lo he puesto aquí. Y ya aparecen las preguntas. ¿La EA dice en algún lado que es obligatorio que cada aire tenga su termomagnética? No. La EA no dice en ningún lado que cada aire debe tener su térmica exclusiva. Dependiendo de la potencia eléctrica consumida, del tipo de alimentación, del criterio proyectista, etc., un aire acondicionado puede cargarse a un tomacorriente de uso general, me van a decir que estoy loco, pero ya se lo voy a justificar, a un circuito de tomacorriente de uso especial, ¿sí? Que también está en la EA, o un ACU, alimentación de carga única. Debe tenerse en cuenta, además, que algunos splits vienen con ficha de 10 amperes, otros splits vienen con ficha de 20 amperes, y otros no traen ninguna ficha, y la alimentación se hace mediante borneras directamente en la unidad exterior. ¿Sí? Entonces, para la gente que no se dedica a los aire acondicionados, pero tiene que hacer muchas veces la instalación, y es bueno recomendarle al cliente que prevea, aunque ahora no piense tener aire, que prevea el circuito de aire acondicionado, y uno le explica y queda muy bien, y le dice al cliente, mire, el día que quiera poner un aire acondicionado no va a tener que picar, ni poner cable canal, ni cuando ya está la pintura y el fino, no va a tener que poner cables por arriba del techo, que es peligroso. Entonces deje todo previsto, doña, el circuito para los aire acondicionados. Entonces nosotros cobramos ya esa parte del trabajo, y el instalador de aire acondicionado, podemos ser nosotros o puede ser otro, lo único que tiene que hacer es hacer su parte, digamos, pero la alimentación hasta el aire acondicionado ya va a llegar. ¿Cuál es el tema? El tema es el siguiente, que nosotros no podemos dejar una ficha. Eso va a depender también de las frigorías y demás. Pero no podemos dejar un tomacorriente. Lo que tenemos que dejar en el circuito de aire acondicionado es, teniendo en cuenta que el mayor split, presten atención a esto, no se pierdan en el chat, teniendo en cuenta que el mayor split domiciliario monofásico que podemos tener es de 6.000 frigorías, y que dependiendo si es R22, si es gas ecológico R410A, si es viejo, si es nuevo, si es frío-calor, si es frío solo, va a consumir entre 9 y 11 amperes, y mucho menos si es un acondicionador de aire tipo inverter.
¿sí? Pero vamos a suponer que tenemos el peor de los casos, ¿sí? 11 amperes. Entonces, si no es una tirada muy larga, con un cable de 2,5 y una térmica de 16 que proteja ese cable de 2,5, andamos y no va a disparar en el arranque del aire, les aseguro, no tengan miedo a eso. Andamos para un circuito de aire acondicionado mientras no queramos calcular nada. O sea, le hacemos uno exclusivo, por más que no sea obligatorio, la térmica exclusiva para ese aire y no queremos calcular, listo. Ahora, ¿qué tomacorriente ponemos? Ninguno. Lo que tenemos que dejar es la caja rectangular, bien aislada las tres puntas, ¿sí? El marrón o rojo o negro para la fase, el celeste para el neutro y el verde amarillo como corresponde, y poner una tapa ciega rectangular, ¿sí? Porque no sabemos el aire acondicionado si va a traer una ficha de 10 amperes, entonces le correspondería un toma corriente de 10 amperes, o si va a traer una ficha de 20 amperes, ¿sí? Y cuando es un aire de 6.000 frigorías, ni siquiera trae ficha, va directamente a la unidad exterior la alimentación. ¿Sí? Entonces nosotros dejamos hasta ahí y después lo pasará el técnico en aire acondicionado hasta arriba. Va directamente la alimentación a la unidad exterior y de la exterior alimenta para adentro. No tiene ficha. Los de 6.000, todos los que yo he visto en mi experiencia como instalador. ¿Sí? Y los de 4.500, algunos frío o calor, también vienen sin ficha y a alimentar directamente afuera. Entonces, no podemos saber a dónde va a ir el aire acondicionado porque son muchas las variables. ¿Sí? La de 20 amperes, el hecho de que un aire acondicionado traiga ficha de 20 amperes no quiere decir que va a consumir 20 amperes. Es la máxima que va a soportar esa ficha y nada más. ¿Sí? Si un acondicionador de aire trae ficha de 20 amperes, no quiere decir ni siquiera que pasa los 10 amperes. Puedo tener un aire de 4.500, de 2.250 frigorías, por ejemplo, ¿sí? Que puede traer ficha de 20 amperes, pero resulta que consume 4 amperes el aire de 2.250. Entonces, alrededor, por supuesto. Entonces, yo puedo tener, con una térmica de 16, por ejemplo, manejar, qué sé yo, 3 split de 2.250. O sea, no es obligatorio. Mientras no supere, ¿qué es toma corriente de uso general? Cargas unitarias que no superan los 10 amperes. O sea que un aire de 2.250, un aire de 3.000, que se pone con ficha de 10 amperes, porque si es 20 ya no entro dentro de uso general, pueden ir en un TUG. ¿Sí? Ahora, que por cuestiones funcionales, o por cuestiones de sobrecarga, o por cuestiones de, digamos, para tener más libertad y más margen en el circuito, o porque quiero manejar por separado y quiero cortar esto y saber que corta solo el aire acondicionado cuando lo quiero limpiar, por funcionalidad, por detección de fallas, por lo que sea, yo elijo, sí, yo siempre elijo poner una térmica por cada aire, pero lo quería aclarar, no dice en ningún lado de la EA que cada aire tiene que tener una térmica. Vamos a explayarnos por acá. En este caso, por razones puramente funcionales y de confort, decidimos colocar un PIA por cada split. No nos perdamos dónde estamos. Tenemos un grado de electrificación media, que hemos elegido poner 2 de iluminación y uno toma corriente de uso general, y encima tengo 3 splits. Entonces, esta sería una configuración elegida, no es la única ni la más correcta. ¿Sí? Ya lo completo. Tenemos un diferencial tetrapolar. ¿Eh? Y salimos a 6 circuitos, a 6 térmicas. 2 de iluminación, ¿sí? 1 de toma corriente, que ya me lo exigía el grado de electrificación, y 3 de aire acondicionado por los 3 splits que tengo. Entonces, hasta ahí no tengo problema. ¿Cómo son las cargas trifásicas cuando tengo, cómo son los tableros trifásicos cuando tengo alimentación monofásica? ¿Cómo son los tableros cuando tengo alimentación trifásica y las cargas son monofásicas? Simplemente, el neutro se repite para cada uno de ellos y de ahí para abajo lo trato como un circuito monofásico. No hay que marearse. O sea, por ejemplo aquí, fase 1 o L1, o antiguamente llamado fase R, es marrón, después negro, después rojo, RST o L1, L2, L3. ¿Sí? Perfecto, ahí voy, con cada una manejo 2 de las térmicas que tengo a la salida, porque son justo 6 térmicas y tengo 3 fases para elegir. ¿Cómo hago con el neutro? Con el neutro salgo para cada una de ellas y listo. Pero ¿qué pasa? No puedo hacer un nudo y meter 6 neutros o 7 puntas de neutro, la entrada o la salida. Ni tampoco puedo meter los 7 cables o los 6 cables de salida aquí en este tornillo,
porque se permite solo un conductor por Burn-in, si no puede provocar un calentamiento y demás. Entonces, ¿qué es lo que existe? Existen borneras de neutro que son para esto, no son para otra cosa, sino para distribuir el neutro, las que son azules, pero no para que yo tenga salidas con térmicos unipolares, que hemos hablado que la unipolar no es protección. Entonces, ahí vamos para acá, alimentamos eso y de ahí salimos, ¿sí? Y esto sería una de las formas de solucionar esto. Tengo 6 circuitos de salida, tengo alimentación trifásica y 6 circuitos monofásicos. Lo distribuyo de esta manera. ¿Ah? Ahora, ¿cuál es barra de neutro? ¿Esto qué es? Un diferencial de 63. Podría haber puesto uno de 4×40, tranquilamente. ¿Por qué? Porque no tengo que sumar todas las térmicas. Son 3 fases, ¿eh? Y un neutro. Por cada polo aguanta 63 amperes este diferencial. Por cada polo. Entonces, si yo me fijo la fase marrón, o L1, 16 más 16 es 32. Con uno de 40 ando, no me supero. ¿Sí? 10 más 16, en la fase L2, un cable negro, es 26 amperes. ¿Sí? No supero con el de 40, ando. En esta, la fase roja, 10 más 16 son 26 amperes que van a ir por este polo a lo sumo, y en el supuesto caso de que esto esté cargado al 100%, que tampoco se va a dar en la mayoría de los casos. ¿Sí? Entonces, cuando hago esto, también me tengo que fijar eso, porque veo que es una confusión muy común. Algunos suman todas las térmicas de salida en un tetrapolar, y no, tengo que sumar las térmicas por fase. Ninguna fase tiene cargada más de 40 amperes, entonces podría haber puesto aquí tranquilamente un diferencial de 40, 4×40, y también era correcto. Esa es una manera. La anterior figura era a los fines de mostrar cómodamente el conexionado, reacomodando una disposición posible, o sea, no tiene que estar en fila a las 6, puede ser esta. Tengo ahí en cabecera, después tengo una fila de 3 y otra fila de 3. Como corresponde, pongo la tapa, el contrafrente, tiene peligro, riesgo de electrocución, lo he dado vuelta a la imagen del cartelito para armar este tablero, para que se vea que está del otro lado, y como corresponde vamos a rotular qué es cada térmica. ¿Sí? Perfecto. Ahora, esta solución tiene una desventaja, que seguramente no estoy leyendo los comentarios, pero adivino que en preguntas y respuestas o en el chat me van a decir, sí, pero ahí si hay una falla en cualquiera de los 6 circuitos de salida, salta el diferencial de 63 y queda todo el tablero fuera de servicio. ¿Sí? Es verdad. Dice, esta solución tiene la desventaja de que ante una falla de aislación en cualquiera de los 6 circuitos de salida, queda fuera de servicio todo el tablero. Si yo tengo un problema en cualquiera de estos 6 circuitos, ¿sí? Va a quedar fuera de servicio todo el tablero. Ahora, en una casa es una cosa, y la plata que hay en una casa es otra cosa. En oficinas es otra, y la necesidad de continuar el servicio puede ser otra. Ojo ahí. Eso, una cosa es la seguridad y otra cosa es la funcionalidad. Entonces, ¿pero qué solución podemos dar aquí? Bueno, puedo agarrar y poner así. Puedo poner, cambiar el diferencial vuelvo para atrás. Unos me dirán, bueno, en vez de poner un diferencial trifásico, lo que se puede hacer es poner 3 diferenciales monofásicos. ¿Está correcto? Esa es una solución que también tiene, al igual que todas las soluciones, como por ejemplo esta, la solución de no poner un diferencial trifásico, sino poner 3 monofásicos, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Aquí estamos en un tablero seccional, ¿sí? Por lo tanto, ese diferencial ya era un interruptor de cabecera. Cuando tengo el cambio, ¿sí? Que es pasar, en vez de tener un diferencial trifásico, poner 3 diferenciales monofásicos, voy a tener 2 inconvenientes. Que la plata de multiplicar 3 diferenciales monofásicos es más que un diferencial trifásico. Que el espacio, antes eran 4 módulos, y ahora estoy ocupando 6 módulos, y que además ya no tengo el interruptor de cabecera que debe ir sí o sí. Entonces, en este tablero seccional, donde con el diferencial antes, el trifásico ya tenía el interruptor de cabecera, ahora ninguno de estos monofásicos puede hacer de interruptor de cabecera porque ninguno de ellos corta todo el tablero. Entonces le tengo que agregar un interruptor de cabecera tetrapolar, por ejemplo, esta térmica. ¿Sí?
entonces estoy ocupando más plata y más espacio en tablero y tal vez el gabinete tenga que ser incluso más grande. Entonces, esta es mejor desde el punto de vista funcional, ¿sí? Podrían decir otros, sí, pero estamos en la misma. Entre sobrecarga en cualquiera de los 6 circuitos, va a saltar la térmica tetrapolar. No, no es lo mismo. Porque primero que la cantidad de fallas que hay por fugas y que me hacen saltar en diferencial son mayores. Y segundo, que aquí tengo una selectividad parcial. O sea, ante sobrecargas, si tengo una sobrecarga en esta, en esta, en esta, o en esta, o en esta, o en esta, lo más probable es que va a saltar la térmica correspondiente y los otros van a seguir andando. ¿Sí? Esta térmica no va a saltar. Ahora, si hay un cortocircuito, es probable que salten las dos. Eso ya depende. Si el cortocircuito es de hasta 160 amperes, va a saltar cualquiera de estas, pero no esta. Se la dejo picando porque selectividad es un tema como para un curso, ni siquiera una charla. Pero sí les puedo decir en general, olvídense de la selectividad total en térmica para Rieldin. ¿Sí? Olvídense, no hay selectividad total en térmica para Rieldin, sino que puedo aspirar a una selectividad parcial a lo sumo. Si quiero selectividad total, tengo que tener protecciones regulables, donde puede regular su parte magnética o su tiempo, y esos son interruptores en caja moldeada, entonces ya estamos en la industria. Bien, esta solución dice aquí lo que yo acabo de decir, con respecto a la anterior. Tiene mejor funcionalidad, pero es menos económica. Además de que el costo de 3 diferenciales monofásicos es mayor que solo uno trifásico, se suma el costo de agregar un interruptor de cabecera tetrapolar, y posiblemente también se necesita un gabinete más grande que el que habíamos previsto para el otro diseño. Se entiende, cada diseño tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Sí? Y también está la cuestión de hasta dónde quiero o puedo gastar y hasta dónde o quiero o necesito continuar el servicio. ¿Sí? Si es una casa, que corte todo y listo, vamos a priorizar seguridad. Bien. ¿Qué dice la EA acerca del suministro monofásico o trifásico? Dice que las empresas de distribución de energía eléctrica van a definir cuál es el valor de potencia a partir del cual tiene que ser trifásico el suministro. No obstante, cuando la carga total calculada supere los 7 kVA, es potencia aparente, o los 32 amperes, para una línea de alimentación monofásica, es recomendable solicitar un suministro trifásico para el inmueble. O sea, si yo tengo una carga, una casa, una vivienda, o una oficina incluso, que la calculo como monofásica, o un comercio, lo calculo como monofásico, y viendo que el consumo va a ser alrededor de 32 amperes, y es recomendable, dice la EA, no te obliga, que ya empiezas a pensar en pedir trifásica, no monofásica. Entonces vas a estar más holgado porque vas a distribuir la carga en distintas fases. ¿Qué dice la EA? ¿Qué dice la EA acerca del equilibrio de las cargas? ¿Qué sería el equilibrio? Lo voy a repetir. El equilibrio sería la cuestión de qué diferencia hay entre el consumo que hay en cada una de las fases, L1, L2, L3 o antiguamente RST. ¿Sí? Si una tiene 50 amperes de consumo y la otra 2 amperes, está desequilibrada. Eso se refiere con equilibrio. La AEA 771 no dice nada, no dice ningún número, siempre se recomienda equilibrar, pero no dice ningún número. Y la 770 dice, en los tableros con la alimentación trifásica, cargas trifásicas desequilibradas, o monofásicas o combinaciones de ambas, se recomienda, y volvemos a resaltar, que no es lo mismo recomendar que obligar, que el máximo desequilibrio entre corrientes de las distintas fases no supere un 30%. O sea, ya tenemos un parámetro ahí para fijar. El desequilibrio entre las distintas fases se recomienda que no sea más del 30%. ¿Qué sería eso? Si la fase más cargada es un consumo de 10 amperes, la menos cargada tiene que ser 7 amperes. Hay una diferencia de 30% como máximo. ¿Sí? De más diferencia ya estamos con un desequilibrio grande para la EA. Ahora, ustedes me dirán, pero ¿qué margen tengo de entre 10 y 7? Es muy difícil. Bueno, vamos a pensar, 20 amperes. Si la fase más cargada tiene 20 amperes de consumo, la menos cargada tendría que ser 14 amperes. ¿Sí? Entonces eso sería un desequilibrio de máximo 30%. Estoy tirando números como ejemplo, ¿sí? Para que se den una idea qué quiere decir ese 30%. Ahora, me dirán ustedes, sí, bueno, pero es imposible poner un equilibrio de cargas. ¿Por qué? Porque hay algo llamado incertidumbre de las cargas. Uno hace el tomacorriente, todo lo que sea, y no sabe qué va a enchufar la persona una vez que uno se va de la casa. Se llama incertidumbre de las cargas. ¿Sí? Y se puede hacer
una cosa que es más o menos buena como lo que les voy a tratar de explicar. ¿Cuál es la mejor forma de tratar de equilibrar las cargas? Bueno, este es el ejemplo que veníamos viendo. No importa si hemos solucionado poniendo tres diferenciales monofásicos o un diferencial trifásico. Aquí estoy hablando de la salida. ¿Sí? La salida, ¿cómo la cargamos? Fíjense cómo está hecho esto. Esta es una buena forma de distribuir las fases. A una línea le he puesto el circuito de toma corriente y un aire. A otra línea le he puesto el circuito de luces y el otro aire, y le he puesto el otro circuito de luces a la otra y el otro aire. Esta es una buena forma de distribuir las cargas. ¿Por qué es una buena forma? Porque mezcla. ¿Sí? Nosotros tenemos que mezclar. Es típico, pero típico, que la gente tenga un mal concepto y una mala práctica con respecto a lo que es el equilibrio de cargas. Si tengo tres fases, muchos dicen, bueno, una fase lo uso para luces, la otra fase lo uso para tomas y la otra fase lo uso para aires. No, eso va a ser un desequilibrio casi permanente. Porque si nosotros usamos una fase para aires, si esa gente tiene un mes al año prendido los aires, todo el otro resto del año, una fase va a estar descargada y las otras dos van a ser las únicas que van a estar trabajando. ¿Sí? O si la gente tiene la costumbre de prender el aire todo el día, pero ir apagando las luces, por ejemplo, todo depende de las costumbres de la familia. Va a estar cargada la línea de aires, pero la de tomas o de luces no va a trabajar nunca. Entonces hay que mezclar los tipos de circuitos en las distintas fases. Ahora vamos a seguir con ese ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. De este mismo ejemplo que nosotros estamos dando, perdón, este es otro ejemplo, dice, tengo dos circuitos de luces, dos circuitos de toma y dos circuitos de aires. ¿Sí? Aquí he puesto una térmica de 20, ¿sí? Para un circuito de aire acondicionado. No quiere decir que este sería un solo aire, sino que es el circuito 1 de aire acondicionado. Por ejemplo, aquí puede tener un solo aire, podría tener, qué sé yo, 4 aires de 2250, 3 aires de 3000 frigorías. Mientras yo haga los cálculos de cuánto es este cable, no es obligatorio, como les decía, poner una térmica por ahí. Este circuito de aire, toma. Esta no es una buena forma de distribuir las fases. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el circuito de toma corriente, cargado la fase 1. Aquí tenemos los circuitos de aire acondicionado, cargados a la fase 2. Y los circuitos de iluminación cargados a la fase 3. No tiene sentido, ¿sí? Cuando los aires no estén prendidos, la fase 2 no va a trabajar. O si la gente prende todo el día, todo el tiempo los aires, pero anda apagando las luces todo el tiempo, la fase 2 no va a trabajar nunca. La fase 3, perdón. Entonces, no es así como se distribuye. Sino que yo la solución que daría para este otro ejemplo que estoy dando, que es dos circuitos de aire acondicionado, dos circuitos de iluminación y dos circuitos de toma corriente, es poner esto. Poner esto. Este tiene dos ventajas, no solo la que le estoy mencionando. Tengo dos ventajas. Toma corriente y aire. Y esto tiene iluminación y aire, tiene iluminación y toma. O sea, no solamente estamos distribuyendo según las costumbres y uso de ese inmueble, que puede ser oficina, escuela, vivienda, local, comercio, fábrica, sino que, o sea, no solo estamos tratando de hacer aquí la mejor manera posible de distribución de cargas, porque no sabemos, por la cuestión de la incertidumbre de las cargas, cómo va a funcionar esto, sino que además tenemos otra ventaja adicional. Si la distribuidora o si en el transformador que alimenta mi casa salta uno de los fusibles, o sea, se funde uno de los fusibles, corta una fase, como se dice. En el ejemplo anterior, si se llega a cortar la fase marrón, la fase 1, chao, quedo sin tomas en toda la casa. Si se corta la fase negra, quedo sin aire. Si se corta la fase roja o L3, quedo sin luces. En cambio, con esta otra configuración, se corte la fase que se corte y yo voy a tener disponibilidad de algún servicio. Por ejemplo, si se corta la fase marrón, se me corta un circuito de luces y uno de aires, pero sigo teniendo otro aire para amontonar a toda mi familia ahí si hace calor, o sigo teniendo otro circuito de luces andando. ¿Sí? Dos circuitos de luces. Si se corta la fase L2, no se cortan todas las luces y todos los tomas, sino no todas las luces y todos los aires, sino parte de ellos. Si se corta la fase 3, no se cortan todas las luces y todos los tomas, sino parte de ellos, y con otra fase seguirían funcionando. Entonces,
lo quería decir, y gracias Roque por darme esta oportunidad. Esto sigue, hay mil cosas más para hablar, pero aquí tengo otra, esto es lo último, y agarramos un par de preguntas. Acá tengo una pregunta, a ver Sí. si va con lo mismo. Sí. Pregunta, Germán, y en caso de que la cantidad de circuitos sea impar, ¿cómo la equilibran? De la misma manera, lo que tengo que hacer es pensar, obviamente que nosotros, antes de hacer todo esto, hemos hecho, supuestamente hemos calculado la demanda de potencia máxima simultánea, hemos calculado las protecciones, hemos visto que la EA me dice que tengo que tomar, en el caso desde el 2017, para circuitos de iluminación, a razón de 60 VA por boca de iluminación, y lo multiplico por 2/3 por una cuestión de simultaneidad, o sea, no va a estar 100% prendida todo el tiempo. O sea, 60 VA multiplicado por 2/3 ya me da 40 VA. Y eso lo multiplico por la cantidad de bocas que no tiene que superar las 15. Y ya tengo la potencia del circuito de iluminación. Por cada circuito de toma corriente de uso general tengo 2200 VA. Bueno, y así. Entonces estoy calculando todo eso, entonces voy a elegir, si tengo un número impar de circuitos, voy a elegir cargar de tal manera que de tratar de equilibrar la potencia, ¿sí? De equilibrar la potencia, ¿sí? Tengo un circuito muy cargado, lo voy a integrar con otro menos cargado, ¿sí? O voy a poner los dos más cargados con 2 líneas y 3 líneas, vamos a suponer son 5, un número impar, o son 7, un número impar. Pongo 2, 2 y 3. Bueno, las 3 menos cargadas las pongo en una fase, de tal manera, obviamente teniendo en cuenta los tips esos que acabo de dar, de tal manera que esté más o menos equilibrado el asunto. Creo que la lógica nos va llevando. Aquí, por ejemplo, doy un ejemplo para planta alta y planta baja. La misma lógica. La misma lógica. Tengo, supongamos, un circuito de aires, uno de tomas y uno de luces en la planta baja y otro en la planta alta. ¿Qué tengo que hacer? Abajo pongo en una fase el circuito de tomas, en otra fase el circuito de luces y en otra fase el circuito de aires. Perfecto. Y arriba hago lo mismo, pero no las mismas que abajo. Si abajo el circuito de tomas estaba cargado en la fase 1, arriba el circuito de tomas lo he cargado en la fase 3. Si abajo el circuito de luces estaba cargado en la fase 2, arriba al circuito de luces lo he cargado en la fase 1. Si abajo el circuito de aire estaba cargado en la fase 3, arriba al aire lo pongo en la fase 2. Entonces, la propia costumbre de la familia, si prende todo el día los aires o los mantiene apagados casi todo el año, si prende todo el día las luces o está la tía por detrás de nosotros siempre apagando, ¿sí? O si tenemos muchos equipos que vamos a enchufar o pocos, todo eso se va a ir acomodando y mezclando de tal manera que vamos a tener más o menos, como les digo, está el problema de la incertidumbre de las cargas, más o menos bien equilibrado las 3 fases, ¿sí? Muchísimas gracias, esta es toda mi presentación por hoy. Vamos a contestar, tenemos tiempo para un par de preguntas, ¿sí? Así que Emma, si más o menos Bien. puedes eligiendo algo. Bien. ¿Qué le pasa al celular? Si tengo planta baja con aire y planta alta, o sea, con aire, ¿cómo se calcula? Pregunta acá un oyente. Creo que hemos hablado bastante de aires y de planta baja y planta alta, pero Ahora voy para las más. hay que ver cuál es su pregunta puntual. ¿Por qué? Con aires, a ver, repito, si no queremos hacer ningún cálculo, le ponemos una térmica a cada aire, ¿sí? Esa térmica de 16, si le quiero poner una térmica de 20, le pongo una térmica de 20, pero ese cable de 2,5 que me alimenta el aire tiene que estar solito en el caño. Nada de mezclarse con otros circuitos, porque ahí ya tendría que aplicar un factor de corrección que es un 20% menos, o si son 3 circuitos, es un 30% menos lo que van a aguantar los cables. Entonces, si meto un caño único, una cañería única, con 3 cables, por ejemplo, de 2,5, y la tirada no es muy larga y no tengo problema de caída de tensión. Por ejemplo, una fase, un neutro y un verde amarillo de tierra, esa cañería. Y si a ese circuito lo alimenta una térmica bipolar de 16 o de 20, ese aire
que esté alimentado por esa térmica puede ser de hasta semifrigorías y no vamos a tener ningún problema. Ningún problema. Porque como les decía, el aire que más consume monofásico domiciliario, por ejemplo, porque hay monofásico de más de 6.000, pero vamos a hablar hasta 6.000, es 11 amperes con toda la furia 11 amperes. Y el cable de 2,5 en una cañería donde está solito, ¿sí? Donde hay un circuito monofásico, va a aguantar 21 amperes. ¿Sí? Y la térmica es de 16, o sea que ni va a saltar la térmica, ni se va a derretir el cable, está protegido el cable, está bien elegida la térmica, entonces no hay ningún problema de hacerlo así. Entonces en el caso de planta baja y planta alta lo mismo. Una térmica para cada aire y no calculo nada. Ahora, si yo quiero poner más de un aire en una misma térmica, o si tengo que instalar un aire trifásico, un aire de más de semifrigoría, tengo que ya hacer cálculos y estudiar la situación. Por ejemplo, quiero con una térmica manejar 2 aires de 6.000 frigorías. Y bueno, una térmica de 16 y un cable de medio tal vez me quede medio justo. ¿Sí? Una térmica de 20 y un cable de medio tal vez me quede medio justo. Entonces a lo mejor puedo poner una térmica de 20, ¿sí? O de 25, en cuyo caso ya no estaríamos en un circuito de toma corriente de uso, no sería con toma corriente, es igual, y un cable de 4, ¿sí? O si quiero poner 3 aires de 2.250, consume 4 amperes cada uno, son 12 amperes. Entonces un cable de 2,5 térmica de 16 también anda para esos 3 aires de 2.250. O sea, lo tengo que calcular y ver caso por caso. Pero si no quiero calcular nada, agarren eso que les he dicho. Pongan una térmica para cada aire y se olviden. Y es mejor y es recomendable siempre eso, siempre. No siempre se puede, pero lo mejor es poner una térmica para cada aire. Repito, la AEA no obliga a poner una térmica para cada aire. Segundo, un aire no siempre es un tomacorriente de uso especial. A veces lo puedo cargar un tomacorriente de uso general. A veces ni siquiera trae ficha el aire acondicionado, sino que se alimenta directamente en la unidad exterior. Ya lo he dicho, pero lo voy a repetir. ¿Otra pregunta? Otra pregunta. José Luis Torres pregunta: buenas tardes. ¿Se puede instalar un tablero que esté en una pared, que al abrirse una puerta quede oculta, o sea, por esta ocasión? Gracias. Mira, en la parte de tableros de la EA, me da varios esquemas de cómo tienen que abrirse las puertas y cuál tiene que ser la distancia mínima, ¿sí? No queda permanentemente oculto detrás de la puerta en este caso, así que está bien, no habría problema. Pero bueno, está bien la pregunta, es eventual el ocultamiento del tablero. Pero si es una puerta que siempre va a estar abierta y detrás me queda un tablero, y no es recomendable. Otra. Bien, acá preguntan, ya ahí la veo varias veces, si a esas moldeadas, si se irían las térmico compacto. Es que, claro, debe ser personas de otro país. Claro, MCCB se llama, Molded Case Circuit Breaker, moldeado, que tal vez esa palabra en algún país se traduce como compacto. Tal vez estamos refiriéndonos a lo mismo. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde he nombrado eso? Aquí. Sí, la interruptor en caja moldeada son unas térmicas grandes, digámoslo así, como una térmica pero con anabólico. Entonces, que no todas, pero algunas tienen para regular el tiempo de disparo y la parte magnética. ¿Cuándo voy a utilizar eso? La voy a utilizar el interruptor en caja moldeada cuando esté superando los 125 amperes. ¿Sí? Vienen desde 80 amperes en adelante los cajas moldeadas, o sea que se solapa en algunos números con el PIA, ¿sí? Porque el pequeño interruptor automático viene de 80, de 100, de 125, las más grandes, ¿sí? Que ocupan un módulo y medio, eso también hay que tener en cuenta, ¿sí? Las térmicas de más de 63 amperes, cada polo, digamos, no es un módulo que estamos acostumbrados, sino que son un poquito más anchas, entonces me ocupa más espacio, cada polo ocupa un módulo y medio. Entonces, esas térmicas, hasta 125 lo puedo usar tranquilamente, porque existen. Pero desde 80 en adelante, puedo utilizar térmicas caja moldeada. Y desde 125 en adelante estoy obligado, 125 amperes, obligado a usar caja moldeada. ¿Por qué? Porque no existen PIAs, digamos 6898,
para más de 125. El MCCB, el Molded Case Circuit Breaker, cumple con la norma IS 60947-2. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo una situación en donde no tengo más alternativa que poner un caja moldeada en un lugar donde lo voy a operar personal que no está capacitado? Porque ustedes saben que si hay personal que no es capacitado en seguridad eléctrica, no puede tener protecciones regulables, porque la persona que puede regular eso no sabe qué es lo que está regulando. ¿Sí? Entonces, una protección regulable como el caja moldeada, no podría ir en un domicilio en principio. Ahora vamos a suponer, no sé, que tengo una cuestión domiciliaria, una cuestión de no hay personal permanente, BA4, BA5, y estoy obligado a poner un caja moldeada. Bueno, puedo ponerlo, me dice la EA, en ese lugar, pero siempre y cuando la regulación máxima sea menor que la intensidad admisible del cable que está protegiendo. ¿Entiendes? Yo tengo un cable que aguanta, no sé, 120 amperes, porque lo he calculado así. Bueno, puedo poner una caja moldeada que alimente ese cable, que aguanta 120 amperes, pero si la persona que no tiene idea de lo que está haciendo regula a tope, no puede regular hasta más de 120, la parte térmica de esa caja moldeada. ¿Sí? Entonces creo que se entiende. El caja moldeada no hay que usarlo en domicilio, pero hay veces en donde no queda otra. Entonces, ¿qué pasa ahí? Obviamente, no en domicilio, sino no hay que usarlo donde no hay personal permanente capacitado. Donde hay BA1 y no hay BA4, BA5. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Lo que voy a hacer es, puedo poner un caja moldeada si no tengo más alternativa, pero si ese caja moldeada es regulable, la regulación máxima que le dé al tope a esa persona que no entiende que le puede sobredimensionar, tiene que ser menor que la corriente que aguanta el cable que esté protegiendo ese caja moldeada, entonces no va a haber ningún peligro. Otrita más. Dos preguntas, mirá, una acá del chat y después vamos con unas de Facebook. Bueno. Preguntan, ¿conviene salir de la bornera de neutro con un conductor a cada pía? Dice. Aquí, sí, yo lo he hecho a propósito esto. Incluso he hecho esto, ¿ven? Lo que estamos, para no olvidarme. Derivación en T. Porque, ¿qué es lo que he hecho yo? Aquí yo podría ver tranquilamente de esta bornera de neutro, y era mejor todavía incluso, pero eran las 4 de la mañana y esto no es fácil de dibujar en PowerPoint, les aseguro que me esfuerzo muchísimo para darle buenas capacitaciones. En vez de tirar un celeste para cada térmica, aquí yo he hecho esto. ¿Convenía? Sí, convenía poner un celeste para cada térmica. Pero lo he hecho a propósito, porque si ustedes se fijan, ninguna de estas derivaciones, se llama derivación en T, tiene más de 3 salidas. ¿Sí? Porque lo que realmente dice la EA, dice que habla de la salida del tablero, no de la salida del cable, pero yo creo que es aplicable aquí. Que yo, al tener que meter solo un conductor por borne en la térmica o en el diferencial, a veces estoy limitado, ¿verdad? Aquí yo no podía meter todos estos celestes aquí, sino que tenía que ir a esto, por ejemplo. Aquí no podía meter estos dos marrones aquí, sino que lo tenía que hacer una derivación en T. Perfecto. ¿Es válido hacer esto? ¿O es obligatorio poner peines o borneras o poner repartidor tipo escalera, tipo tribuna? No, se puede hacer una derivación en T siempre y cuando no supere las 3 salidas. Aquí son 2 salidas, aquí son 3 salidas. En ningún lado de este tablero he superado las 3 salidas con cable. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que unir o tener más de 3 salidas, ya estaría obligado a usar borneras, ¿sí? Para repartir, o peines de distribución, o regletas, no sé cómo le dicen en otro país, o repartidor tipo escalera, tipo tribuna, ¿sí? Donde voy a ingresar con un solo cable y voy a sacar varios de salida. Pero en cada borne va a haber un solo cable siempre. ¿Sí? Entonces, no confundir la derivación en T con la derivación en guirnalda. La derivación en guirnalda está totalmente prohibida, no importa si es 1, 2 o 3 o 1000 salidas. La derivación en guirnalda está prohibida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque produce sobrecalentamiento y porque produce que yo no pueda, que yo al desconectar una térmica, todas las que están a la derecha, ya lo voy a dibujar
a ver si lo puedo dibujar, de qué estoy hablando. Por ejemplo, si yo hubiera hecho esto. A ver. Así. Si hago esto, ¿ves? Tac. ¿Sí? Y de aquí hago así. Eso sería guirnalda. Esto que estoy dibujando aquí sería una conexión en guirnalda. Eso está mal. Está mal, ¿por qué? Porque este tornillito le llega al consumo de este circuito de iluminación y también le llega al consumo de este circuito de aire acondicionado. Entonces este borne se sobrecalienta. Y ustedes saben que todos los metales sometidos a temperatura se dilatan. Entonces eso hace que se afloje el tornillo. Entonces eso hace que tenga peor falso contacto y mayor calentamiento y un círculo vicioso que hace que terminemos en un incendio. Entonces no se pone en guirnalda. Así le pongo un terminal aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo desconecto esto también, vamos a suponer que no le pongo terminal, desconecto esta térmica de 10 y corto la alimentación o interfiero en la térmica de 16, tampoco cumple otro parámetro de la AEA, que es que no tengo que interferir en otras cosas de al lado si yo saco algo. Entonces, algunos me dirán, pero yo le pongo aquí un terminal que me une los dos juntos. Está bien, ahí cumplo con lo de no interferir con la del lado, porque va a seguir la continuidad, pero no estoy cumpliendo con el calentamiento. Sigue habiendo una suma de corrientes. Y si aquí tengo otra térmica, disculpen, no es fácil con el mouse, y de aquí le pongo otra más, ¿qué va a pasar? En este tornillo se suma el consumo de esta, más el consumo de esta, y en vez de producirse en el nudo que nosotros hemos hecho, digamos, en el empalme, el calentamiento se produce en un tornillo, y el tornillo se puede aflojar con el calentamiento. El nudo es mucho más firme, tiene otra, si lo hacemos con buena práctica, y no tenemos 20 puntas aquí, tenemos así la derivación en T. ¿Tá? Entonces, eso sería la gran diferencia entre hacer una derivación en guirnalda y hacer una derivación en T. David. Sí. Creo que no se vio el dibujo de guirnaldas. De todos modos, tengo otra pregunta. Pregunta a Diego de Mendoza. ¿Puede pasar esto es de Facebook, la pregunta esta es de Facebook. ¿Puede pasar un caño de gas de epoxi a 10 centímetros del tablero? No. No. Va. A ver, hay dos distancias. Una distancia de caño de gas a caño eléctrico, en realidad caño eléctrico a caño de cualquier otro servicio, dice la IA, 30 centímetros como mínimo. Y de salidas, digamos, un medidor de gas, por ejemplo, o una boca de gas dentro de la casa hacia un toma de corriente, el mínimo es 50 centímetros. El medidor de gas, por ejemplo, y el medidor de energía eléctrica tiene que estar a 50 centímetros como mínimo, y las cañerías a 30 centímetros como mínimo. En el caso que está mencionando ahí la persona, creo que no estaríamos cumpliendo ni con los 10, ni con los 30, depende cómo perdón, ni con los 50, ni con los 30, depende cómo se interpreta. Ahí me he dado cuenta que he hecho macana con el dibujo tema, pero voy a ver. No hay problema. Bueno, tengo otra. Voy a tratar, ya que estamos con tiempo, de agarrar el lapicito porque... Tengo otra, David. Decime. ¿Qué sucede, también de Facebook, qué sucede con la canalización y la posibilidad, o sea, de que compartan circuitos de diferentes fases? Bien, no está permitido que compartan circuitos de diferentes fases, ¿no? Está permitido que en una cañería existan distintos circuitos, máximo 3, no sé qué he hecho aquí con esto, ¿sí? Máximo 3, pero ¿qué pasa? Tienen que pertenecer a la misma fase de estos distintos circuitos que yo meta en la misma cañería, ¿sí? Tienen que pertenecer a la misma fase, tienen que venir del mismo medidor y tablero, y tienen que tener una protección que no sea mayor a 32 amperes si sumo los 3 circuitos, los 2 circuitos que yo hago convivir, y la suma de bocas de salida, la suma de los 3 o 2 circuitos que yo meta en ese mismo caño, no puede ser mayor a 15. Esto también lo hemos visto en algún webinar, ¿sí? Pero ahí no estaríamos cumpliendo la condición de una de las condiciones. O sea, puedo meter más de un circuito en una cañería, pero en esa cañería los circuitos que van son todos de la misma fase, no pueden venir de distintas fases. Mirá, con el tema de la pregunta anterior de los caños, tenemos varias y a ver si las puedo medio unir como para hacer una respuesta general.
Preguntan cómo se puede cumplir eso en la cocina, ¿bien? Y a su vez preguntan si se puede poner sobrepasos entre gas y electricidad. Bien, ahí estamos yendo ya a temas de canalización, pero sobrepaso, a ver, lo que hay que saber es esto. Vamos a hablar más en general porque todas las preguntas no se orden parecidas. Tenemos que saber el reglamento de gas, si hacemos gas, y el reglamento de electricidad, si hacemos electricidad, y si vamos a convivir, si vamos a convivir con las dos, lo que hay que hacer es, de las distancias que me pidan, la que pida mayor seguridad. Por ejemplo, uno puede leer el reglamento de electricidad y me dice que se permite sobrepaso. Pero si el reglamento de gas me dice que no se permite, listo, no se permite. Si uno dice, el reglamento AEA dice que tiene que estar a 30 centímetros las dos cañerías como mínimo. Como mínimo. Entonces, resulta que lee el reglamento de gas aplicable a su ciudad, porque a lo mejor puede cambiar. Y dice que tiene que estar a 40 como mínimo. Bueno, lo pongo a 40. Lo pongo del lado de más exigencia. Cumplo el reglamento de mayor exigencia. Porque si pongo a 40, cumplo también con los 30 de la EA. ¿Está? Ahí veo que dice Miguel Bolaños, antes eran 150 VA por boca. Parece que alguien estaba hablando de los circuitos de iluminación. Por boca de iluminación, sí, hasta el 2006, el reglamento 2006 era 150 VA por boca. Ahora se considera 60 VA por boca. Bueno. Pato, ¿estás por ahí? Voy a tratar de compartir de nuevo la... Hola chicos, sí, acá estoy. Bien, ahí, ¿Escuchan? ¿terminamos con las preguntas entonces? Y vamos a ir viendo si te va a ir alguna más y ya vamos a ir dando cierre por Bien. hoy. Aquí voy a poder dibujar ahora. Preguntan, bueno, el tema de los De esto PDF. hablaba recién con Guirnalda. ¿No se ha visto lo que dibujaba de Guirnalda? No, a Guirnalda ver. es esto. Claro. Si pongo para acá, ¿ahora se ve? Sí, ahora sí. Y hago esto, y alimento otra térmica aquí. Bueno, no es fácil con el mouse. Esto está mal. ¿Por qué? Porque la corriente que consuma este circuito va a venir para acá, y aquí se va a sumar con la corriente que consuma este circuito, ¿sí? Y aquí se va a sumar con la corriente, bueno, aquí he hecho mal en vez de ir para esta. Vamos para otra. Si yo hago así, la guirnalda, ¿sí? Se van a sumar todas, y aquí tengo un punto de calentamiento, ¿sí? Porque ese nudo que debería haberse hecho aquí, esa suma de corriente se va a hacer en el tornillo, que se va a calentar y por lo tanto se va a aflojar porque se va a dilatar, y eso va a hacer que haya peor falso contacto y que empiezan a saltar unas mini chispitas ahí, se produzcan unos arquitos que hacen que se carbonice y después tenemos un incendio y no sabemos por qué. No pongan guirnalda, no hagan guirnalda, por más que me digan que pongan un terminal, sigue siendo guirnalda, sigue siendo suma de corriente en un tornillo, y no debe haber suma de corriente en un tornillo. La suma de corriente deben hacerse en una derivación en T, o a lo sumo, o hasta 3 circuitos de salida, o en bornera. ¿Sí? Bárbaro. Bueno. Creo que bastante por hoy, ¿no? Sí, hoy hablamos mucho, me parece. ¿No? Sí. Perfecto. Sí, me gustan las preguntas y que queden conformes. A todos los que estuvieron por Zoom, gracias. A todos los que estuvieron también por Facebook. A todos los que compartieron sus imágenes en Instagram también. Y bueno, Exactamente. Para que nos sigan en redes sociales, rocker.ar en Facebook y @rocker.ar en Instagram. Si quieren compartir en sus historias, arróbennos, #webinarsrocker. Y la próxima semana, día miércoles 6 y viernes 8, tenemos nuevos webinars, ya están publicados y ya se pueden empezar a inscribir. Así que bueno, los esperamos a todos, y los sorteos de esta semana los vamos a publicar en breve. No me maten. los hacemos y los publicamos en breve, y recuerden, quedan en historias destacadas de Instagram con los sorteos. Allí están todos los ganadores, y de todas maneras, obviamente, a los ganadores se les manda el voucher por correo. Pablo, recuerden que ahora van a tener para responder. Me quedan 2 cositas más, no se vayan. 2 cositas Bueno. más. Sí, decime.
No, iba a decir el tema de que, bueno, que ahora después de esto iban a tener un cuestionario y una vez que respondan el cuestionario se van a poder descargar el PDF de la charla de hoy, que se acuerden de revisar el correo, tanto en no deseado como en publicidad, dependiendo si tienen Gmail o Hotmail o Yahoo, que a veces suele llegarles ahí, en esas secciones. Decinos, David. Sí, no, es que he anotado unas preguntas que son típicas, que las venían haciendo y no las he contestado al final. Una es la cantidad de térmicas por diferencial. Si que la EA dice que 3 o que 4, la EA no dice cuántas térmicas tiene que alimentar cada diferencial. Eso es un error, un mito que se ha difundido mucho. Una cosa es que sea recomendable por funcionalidad no meter muchas térmicas debajo de un diferencial, y otra es que la EA ponga un máximo. No pone un máximo, no pone ningún número. Lo que dice la EA es que tenemos que proteger a ese diferencial de que nunca le pase mayor corriente que la que está preparado, ¿sí? Eso es intensidad de paso. Entonces, ¿eso cómo lo hago? Si la suma de térmica yo le puedo poner a una térmica de 40 amperes, le puedo poner, tomando un ejemplo exagerado, 20 térmicas de 2 amperes abajo, y no estoy superando. Entonces, la cuestión es eso, no sumar, o que la suma de térmicas que hay debajo de un diferencial no sea mayor que lo que ese diferencial aguanta. No me dice que tengo que poner máximo 3 ni máximo 4. Por otro lado, lo puedo agarrar de arriba o de abajo, o sea, puedo poner que la térmica que alimenta el diferencial por arriba sea menor que lo que es el diferencial y también lo estoy protegiendo. Después, otra que hablaban de las licitaciones para escuelas, donde dice que se les pide un diferencial tetrapolar selectivo y después unos monofásicos. Bueno, si la licitación te lo pide, lo tienes que hacer, ¿sí? Lo que dice la es que se recomienda. O sea, lo obligatorio es que haya diferenciales en los circuitos seccionales. Sabemos que un diferencial para circuito seccional es 300 o 100 miliamperes. Entonces, está bien. En el caso del ámbito de la escuela. Página 40 de la EA, Leal. Eso está ahí. Página 40 creo que es. Bueno, entonces, si nosotros ponemos un diferencial, ese diferencial está protegiendo. Dice la EA, y se recomienda que sea selectivo. ¿Listo? Se recomienda, no es obligatorio que sea selectivo. Si quieren ver cómo se asegura la selectividad en diferenciales, esa sí es bien fácil de lograr. Vean mi canal de YouTube, David Ezequiel Palavecino, ahí tengo varios videos de eso. ¿Sí? No sé si me queda alguna pregunta más, pero ya se quiere ir Emma a dormir, así que... No, como... Muchas gracias a todos, me encanta la buena onda que hay. Gracias a todos por participar y bueno, feliz día mañana también a todos. Mañana es el día nuestro. 1 de mayo, sí señor. Así es. Bueno, dicho todo esto, ya estamos para emprender el fin de semana. Condiciones. Que es igual a la semana. ¿Cómo? Dicho todo Todos esto, los días parecen domingo. ya estamos para encaminar el fin de semana, que es igual a la semana, digo. Sí. Saludos a todos. Bueno, muchas gracias a todos por... Gracias a todos. Chau. Los esperamos el miércoles. Chau. Perfecto, gracias. Chau.